Hola, buen día. Mi nombre es Jesús Ibarra. Me encuentro con Marisol Rodríguez, quien tiene una pastelería aquí ubicada en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Voy a hacerle una entrevista para la materia de economía digital de Alibaba. Marisol, ¿te pudieras presentar por favor y decirnos de qué trata tu negocio? Hola, ¿qué tal? Soy Marisol y tengo un negocio de diseño de repostería. En este negocio pues hacemos pasteles tanto como para evento y así como pues algunas otras cosas que nos pidan nuestros clientes. Marisol, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el comercio digital? Si es que ya los has dado o estás en eso. Sí tuve la oportunidad de, bueno, la primera vez que participé en una expo artesanal, que fue en el 2017, era un requisito tener una página de internet. Entonces en ese momento, para poder participar, me di a la tarea de crear la imagen y crear la página, y empecé ahí a subir contenido. Muy bien, entonces veo que ya estás dando tus primeros pasos. ¿En qué punto consideras tú que se encuentra tu comercio actualmente en este proceso de transformación digital que estás llevando? Pues hemos tenido un crecimiento este año. Es el primer año en el que hemos utilizado la publicidad pagada desde Facebook. Y pues bueno, creo que nos ha ido bastante bien en comparación con cómo teníamos las ventas anteriormente y cómo las tuvimos ahora. Tú ofreces tus productos entonces mediante esta página y también los ofreces en algún local que tú tienes. En cuanto a los pagos que las personas te hacen, ¿cuáles son esas formas de pago que tú ofreces actualmente? ¿Ofreces efectivo, pagos con tarjeta o algún otro medio? Sí, es pago con tarjeta, pago en efectivo, igual de manera presencial, lo que es el pago por depósito o transferencia, y también tenemos lo que son las ligas de pago. Muy bien. Marisol, ¿cómo lograste tener este crecimiento en el comercio digital? ¿Qué estrategias usaste? ¿Tuviste algún tipo de capacitación o cómo llegaste? ¿Marcaste, definiste tu mercado? ¿Qué hiciste en ese punto? Bueno, esto vino a través de, tomé un curso de marketing digital en el cual pues aprendí a hacer la publicidad pagada desde Facebook y la manera correcta para hacer una buena segmentación de mercado, y pues que efectivamente el dinero que metieras a tu publicación pues pudiera darte un mejor resultado a través de esta segmentación. Muy bien. ¿Hacia dónde crees que puedas ir con esta transformación digital en tu negocio? O sea, ¿pudieras tener algún crecimiento mayor si implementas alguna página web, si tienes mayores números de servicios, de formas de pago, o hacia dónde crees que tú pudieras ir? De momento estamos trabajando en una nueva línea que es en productos con un límite de tiempo como un poco más largo, dado que bueno, los pasteles son productos perecederos. Estamos trabajando en una línea de chocolates y la proyección sería, o bueno, lo que pensamos a futuro es primeramente poder tener una página de Facebook para ofrecer nuestros productos, que no solo sea de manera local, sino que también podamos hacer envíos a otras partes de la República. Y pues aunado a esto sería también el poder ofrecer también como los pagos por ligas de pago, y facilitarles también al cliente para hacer sus pagos a sus compras a meses sin intereses, sobre todo en, por ejemplo, pasteles de boda o cuando compren algo muy grande. Muy bien, y es que vemos que actualmente no todos los negocios ofrecen algo digital para un canal de venta o de pago. ¿Tú crees que si implementaras algo así en tu negocio, aquí localmente en Celaya, las personas puedan aceptar este cambio? Localmente creo que no. Personalmente creo que aquí los clientes están un poco más familiarizados con la transferencia o el pago en depósito, por ejemplo, depositar en banco o depositar en Oxxo. Creo que es como lo más familiar para ellos, o incluso ir al local y dejar su pago de manera presencial, pues dado que estamos en el centro, entonces creo que eso les ayuda. ¿Tú personalmente y como negocio optarías por tener nuevas formas de llegar a tu público mediante alguna transformación digital? ¿Estarías dispuesta a crecer más en ese sentido? Sí, sobre todo para, pues, si quiero o empezar a ofrecer como los productos fuera de aquí de Celaya, sí creo que
sería una herramienta que me ayudaría un poquito más, también para darle un poco más de seriedad al negocio. Creo que cuando los negocios tienen este tipo de herramientas, pues puede ser, es más fácil que confíen en nuestros proyectos o en nuestra empresa. Muy bien. Te agradezco mucho, Marisol, por haberme dado esta oportunidad de entrevistarte y conocer un poquito más de tu negocio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.